un podcast de Cooperativa. El niño, la niña, todos los años estamos a merced de estos fenómenos climáticos. Y si bien deberíamos saber bien cómo influyen, se nos olvida. Por eso vale la pena recordarlo y aclararlo. Pero además sabemos que este año el niño viene recargado. Por eso le llaman Godzilla. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Raúl, bueno, la primera pregunta es, como siempre, aclaratoria, porque la diferencia entre niña y niño al final ya se nos confunde, finalmente, con la sola información que tenemos respecto de los cambios en materia climática, ¿no? La sequía en la zona, digamos, centro-norte del país o en el norte chico, qué sé yo, el cambio de régimen en las lluvias del sur, las olas de calor en Europa, en fin. Aclaremos un poco la diferencia entre niño y niña, qué es lo que viene, y después nos metemos en el niño Godzilla. Bueno, el niño y la niña son fases opuestas de una oscilación en la temperatura superficial del Pacífico tropical frente a las costas de Ecuador y Perú. Cuando esa zona del mundo está más caliente, el agua en esa zona del mundo está más cálida de lo que debería, más caliente de lo que debería, uno dice que estamos en presencia del niño. Y cuando esa zona del mundo, la temperatura del agua está bajo valores típicos, está fría, uno dice que estamos en la niña. Entonces, bueno, ahora la temperatura del agua frente a las costas de Ecuador y Perú está muy por encima de valores típicos, así que estamos en presencia de un niño. Y como la anomalía de temperatura es relativamente grande, uno dice que estamos frente a un niño de gran intensidad. Pero la moraleja es que niña y niño son fases opuestas de una oscilación en la temperatura superficial del Pacífico. Cuando está por encima de típico, niño. Cuando está bajo valores típicos, niña. ¿Qué tal por encima está hoy? Bueno, la semana pasada, estoy mirando los datos recién, ya estaba en 1,5 grados por encima de valores típicos. Fíjate que las oscilaciones de temperatura ahí, por pequeñas que sean, tienen grandes consecuencias. Entonces, para que uno hable de que estamos en presencia del niño, la temperatura tiene que estar solamente medio grado por encima de valores típicos. Con medio grado ya uno habla del niño, pero ya la semana pasada estábamos en 1,5 grados, eso es harto. Y por ejemplo, en los últimos 50 años, la anomalía en esa zona del Pacífico ha superado los 2 grados de calentamiento anómalo solamente 3 veces, en el 82, en el 97 y en el año 2015. Bueno, ya estamos en 1,5, así que parece que esa barrera de los 2 grados va a ser superada relativamente pronto, por cuarta vez en los últimos 50 años. ¿Se puede establecer un patrón de esta anomalía o simplemente tiene que ver con, o es, qué sé yo, aleatorio, un ciclo aleatorio? Bueno, no es tan aleatorio, es decir, uno sabe que el niño es recurrente con periodos entre 3 y 7 años. Pero bueno, o es 3, o es 4, o es 5, o es 6, o 7. Entonces, no es raro, casi nunca ocurre, tener 2 años consecutivos de niño. Lo usual, como te digo, es que tengan un retorno de entre 3 y 7 años. Entonces, igual se sabe que no es todos los años, eso no es aleatorio, pero sí hay una parte más aleatoria, más random, que puede pasar entre 3 y 7 años. Y en el caso de los niños de gran intensidad, el retorno es de entre 10 y 15 años. Entre 10 y 15 años, tal vez un poco más. Por ejemplo, si se confirma que este año es un niño de gran intensidad, lo que a veces se llama super niño, o que ahora le llaman también niño Godzilla, es lo mismo, niño de muy alta intensidad, super niño o niño Godzilla, son cuando el calentamiento en el Pacífico tropical supera los 2 grados. Entonces, como ya vamos en 1,5, es muy probable que superemos esa barrera de los 2 grados y tengamos el cuarto super niño o el cuarto niño Godzilla de los últimos 50 años. Y si tú analizas eso, entre el 82 y el 97 fueron 15 años. Entre el 97 y el 2015 fueron 18 años, ¿te fijas? Y ahora solamente han pasado desde el 2015 11 años. Entonces, viste que ahí no es todos los años que tengamos un super niño, pero a veces son 17 años, a veces son 11 años. Raúl, y respecto de las causas de este aumento de la temperatura, ¿cuáles son? ¿O cómo se explica? Bueno, esa oscilación en la temperatura del Pacífico responde a su vez a una oscilación en la intensidad de los vientos alisios. Los que recuerdan la escuela seguramente recuerdan que hay unos vientos que soplan de este a oeste en el Ecuador. Y esos vientos son continuos, siempre hay viento de este a oeste en Ecuador, esos vientos se llaman los vientos alisios.
pero la intensidad del viento también presenta oscilaciones. Cuando el viento es muy intenso, lo que hace ese viento intenso es, al soplar sobre el mar, es remover la capa superficial de agua, facilitando la surgencia de agua que está por debajo de la superficie y está en general un poco más fría. Entonces el satélite lo que ve es que ahora en la superficie, frente a las costas de Ecuador y Perú, hay agua más fría, ¿te fijas? ¿Por qué hay agua más fría? Porque hay más urgencia de agua subsuperficial. ¿Y por qué hay más urgencia de agua subsuperficial? Porque los vientos alisios están soplando fuerte, ¿te fijas? Y entonces ahí se da la niña. La niña es un enfriamiento de la temperatura superficial del Pacífico. Por otro lado, cuando el niño ocurre, el niño es un resultado de que los vientos, en vez de estar más intensos, están más débiles, los vientos alisios. Como los vientos están débiles, no remueven nada del agua que se queda, entre comillas, emposada en el Pacífico tropical, expuesta a la muy alta radiación que todos sabemos hay en el trópico. En el trópico el sol está siempre por encima de tu cabeza, la radiación solar es muy intensa, y como esa agua está emposada, sin movimiento, porque no hay viento, comienza a calentarse progresivamente. Entonces, los vientos alisios a veces están muy intensos, niña, a veces están muy débiles, niño. Y esa oscilación en la intensidad del viento explica las oscilaciones en la temperatura superficial del mar, que explica a su vez lo que nosotros llamamos niño o niña. Y esto ocurre más o menos en tiempos que, o cuando empieza a notarse esto, porque, bueno, entiendo que la leyenda cuenta que el niño se llama niño porque los pescadores en esa zona, hace muchos años atrás, detectaban estos cambios como climáticos por ahí, por cerca de Navidad, y hablaban del niño por el niño Jesús, en fin. ¿Eso sigue ocurriendo así, en esas mismas fechas más o menos? Misma historia, es decir, el calentamiento es progresivo y va a continuar hasta que los vientos no se recuperen. Y los vientos no se van a recuperar o van a iniciar su recuperación hasta fines de año, hasta la Navidad. Entonces, como el agua está, entre comillas, emposada y calentándose, el calentamiento, que ahora está en 1,5 grados, va a continuar aumentando y recién va a alcanzar su pic en Navidad o a fines de año, ¿te fijas? Y ahí, a fines de año, esperamos, porque eso es lo que siempre pasa, que los vientos comienzan a recuperar su intensidad y el niño comienza, por lo tanto, a mitigar. No desaparece inmediatamente, porque estuvieron ahí meses y meses acumulándose esa agua cálida, pero en el transcurso de unos pocos meses, durante el próximo año, el niño debería remitir, desaparecer. Pero te fijas, como que ahora ya el niño comenzó, va a continuar fortaleciéndose. ¿Qué significa que se fortalece el niño? Que el agua se sigue calentando. Recuerda, el niño siempre es un calentamiento, y ese calentamiento va a alcanzar su pic en la Navidad, de ahí viene el nombre del niño, y ahí va a comenzar a debilitarse ese calentamiento, porque los vientos a su vez comienzan a soplar un poco más fuerte. Así funciona la cosa. Así que el niño ya nos está acompañando y nos va a seguir acompañando hasta su pico en Navidad y durante buena parte del inicio del próximo año. Es decir, va a marcar todo el segundo semestre de este año y todo el primer semestre del próximo, el niño. Oye, y este niño recargado, este super niño, niño Godzilla también, como se le llama, ¿qué es lo que garantiza en estas fechas en invierno? Porque supuestamente, porque el otoño fue bastante seco, al menos en la zona central. ¿Qué es lo que debería ocurrir en esta época, digamos, en esta época que se inicia, que es el invierno, y lo que sigue con la primavera, en fin? Bueno, el niño se asocia a dos efectos en Chile. El primero son temperaturas relativamente altas. Todos hemos notado que las temperaturas han estado relativamente altas. Ahora está haciendo un poco de frío, te fijas, ayer también, qué sé yo, pero mañana pasado está pronosticado más de 20 grados en la capital, en uno de los meses más fríos del año, te fijas. Y hemos tenido muchos días así, no solamente en Chile, en todo el mundo la temperatura está alta. Ahora, ¿por qué? Es el calentamiento global, pero también el efecto del niño, porque el niño, recuerda, es un calentamiento. Pero este calentamiento ocurre en una zona tan amplia del Pacífico tropical, que a su vez es una zona enorme, que termina arrastrando el termómetro global. Entonces los años del niño son siempre años extraordinariamente cálidos. ¿Te fijas? Tú puedes tener una ola de calor, que es lo que pasa a veces en Europa, pero cuando es una ola de calor de un año del niño, esa ola de calor va a salir de las noticias porque va a quedar la escoba. ¿Te fijas? Y eso es desafortunadamente lo que está pasando. Los que siguen las noticias internacionales seguramente han escuchado que Europa está siendo cocinada por una larga ola de calor de 7 largos días. Ayer había 37 grados en París, casi 12 grados por encima de la temperatura típica, y así sucesivamente. Ya, ese es un efecto. El segundo efecto que tiene el niño es en algunas zonas sequía y en algunas zonas favorece precipitaciones. Por ejemplo, los que tienen sequía son usualmente toda la cuenca del Amazonas, incluido el norte de Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador también.
los que también en otras zonas del mundo, por ejemplo el sudeste asiático. Eso es interesante porque te fijas que estábamos hablando del niño que era aquí frente a las costas de Ecuador y Perú, ¿te fijas? Pero el niño tiene un alcance global, por eso mencionaba la ola de calor en Europa. Bueno, se seca el sudeste asiático y hay unos niños históricos, antiguos, que han causado sequías fenomenales y hambruna en zonas de la India, en el norte de China, te fijas, en Sudáfrica. No el país Sudáfrica, sino todo el sur de África también está afectado, se espera que esté afectado, no ahora, sino en el transcurso de los próximos 12 meses, porque el niño recién alcanza su pico a fines de año, por severa sequía. Así que mal por ello. Hay algunos que el niño no les pega por el lado de la sequía, sino por precipitaciones, usualmente sobre valores típicos. Entre esos está Chile. Te fijas, ahora uno dice, va, pero si ya el niño comenzó, ¿por qué estamos tan secos? Porque fíjate, estaba revisando recién, tenemos en la zona central un déficit de precipitaciones superior al 75%. No hay nieve en la cordillera, hay muy poca, ¿te fijas? No ha comenzado ni siquiera la temporada de esquí. Bueno, pero el niño recién comenzó, ¿te fijas? No hay que ponerse todavía nervioso. Los años del niño en general son años húmedos, entre comillas, es decir, tenemos precipitaciones por encima de valores típicos, y los super niños, el 82-83 causó graves inundaciones, se salió el Mapocho, la gente mayor recuerda siempre esas imágenes que siempre pone la televisión de su archivo, que se ve un mini cayéndose a las aguas del correntoso río Mapocho. Ese fue el super niño 82-83. En el año 97-98 también hubo abundantes precipitaciones y el Paso de los Libertadores estuvo un récord de días cerrado por intensas nevadas en la cordillera. En el 2015-2016, interesante, porque ese super niño, que es el último super niño que tuvimos, no causó superaves de precipitaciones, pero sí causó algunos eventos de precipitaciones bien relevantes, y uno de ellos fue muy al inicio, por ejemplo, los aluviones del desierto de Atacama, te fijas, que causaron graves inundaciones en el norte chico y el inicio del norte grande y mataron un par de docenas de personas. Así que como el niño recién está comenzando y el invierno también recién está comenzando, te fijas, yo diría que a pesar de que estamos secos, sigue siendo lo más probable que este año no termine con un déficit de 80%. Te fijas, la Dirección Meteorológica todavía cree que vamos a tener un año con superávit de precipitaciones, pero como veamos un déficit tan grande, bueno, lo más probable es que estemos cerca de valores típicos, quizá un poco abajo, quizá un poco arriba, pero sería extraordinariamente raro que este fuese un año seco, porque el niño siempre nos ayuda con las precipitaciones, a pesar de que todos sabemos que el cambio climático nos roba precipitaciones. ¿Te fijas? Antiguamente, en los 80, en los 90, tenías un niño, y especialmente un super niño, y iba a haber inundaciones muy graves. Pero el clima de esa época no es el clima de ahora, por el calentamiento global. Pero también sería muy raro que un niño de la intensidad del que está en desarrollo ahora nos mantuviera secos. Lo usual es que sea lo contrario. Así que vamos a ver cómo seguimos. Será información valiosa también para quienes toman decisiones. Me refiero a los, qué sé yo, los alcaldes, los intendentes, los gobernadores, en fin. Los alcaldes básicamente respecto de las medidas para tomar para, digamos, prevenir ciertas situaciones que siempre ocurren y que en este caso podrían verse agravadas porque esto es, como dice Raúl, un anuncio de año húmedo. Sí. Por último, ¿hasta cuándo se extenderían esta humedad del año, digamos, estas precipitaciones, en fin? Lo usual es que cuando tiene el niño, el invierno va a ser con precipitación elevada. Vamos a ver cómo nos va en julio y agosto, porque junio ha sido relativamente seco, ha sido seco. Y la primavera también. Por ejemplo, los años en los que la gente baila cueca con lluvia son usualmente años del niño, así que probablemente tengamos un septiembre relativamente lluvioso. Vamos a ver. Y durante el verano, el niño no te puede dar precipitaciones que no existen. Si el verano nosotros sabemos que es muy seco, así que el niño ahí pasa a ser importante en términos de temperatura. Te fijas que el niño aumenta las temperaturas, ¿verdad? Los veranos marcados por el niño son veranos extraordinariamente calurosos, así que el próximo verano 2026-27 no debería ser la excepción. Perfecto. Raúl Cordero es climatólogo, investigador de la USACH, y con él queríamos hablar de este famoso niño Godzilla o super niño. En fin. Raúl, muchas gracias, te mando un abrazo. Encantado, nos vemos, chao. Que esté muy bien. Se acabó, termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.